Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Pero antes vamos a repasar un poquito o recordar el teorema de Pitágoras para que podamos utilizarlo. El teorema de Pitágoras, recordemos que es aplicable a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90. El lado que se encuentra frente a ese ángulo de 90 es la hipotenusa y los otros lados restantes son llamados catetos. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso es ahí. A partir de esta fórmula podemos encontrar la hipotenusa y los catetos haciendo un despeje. Para calcular la hipotenusa utilizamos esta fórmula y para los catetos esta de acá. Veamos el primer problema. Dice, una palmera de 17 metros de altura se encuentra sujeta por dos cables, uno de 21 metros y otro de 25 metros respectivamente. En la figura se pide calcular la distancia AB. Tenemos la palmera, este cable es el de 21 metros y el D2 es el cable que mide 25 metros. Entonces nos están pidiendo que calculemos la distancia desde A hasta B. Sabemos, por ejemplo, que la altura de la palmera es 17. Entonces vamos a cambiar la palmera por esta recta. Entonces el esquema nos quedaría de esta forma. Si se fijan, se forma un ángulo de 90. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de altura. Cuando hablamos de altura siempre se forma un ángulo recto. Este ángulo recto de acá y este ángulo recto acá. Entonces, si se fijan, se forman dos triángulos rectángulos. Entonces, para poder determinar la distancia de A hasta B, primero tenemos que encontrar la distancia R y la distancia S, y luego sumarlas para encontrar la distancia total desde A hasta B. Entonces, si trabajamos en el triangulito, si usamos el triángulo que hemos denominado ACP, tenemos los datos 21 y 17 metros. Si se fijan, R es el dato que nos hace falta, sería un cateto faltante. Entonces, para determinarlo, tenemos que utilizar la fórmula. Sabemos que para el caso del teorema de Pitágoras que acabamos de recordar, decíamos que podíamos utilizar una fórmula para encontrar también los catetos a partir del teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Estas letras pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, la hipotenusa es 21 y un cateto es 17 y el otro es R. Entonces, si despejamos esto, por ejemplo, si llamamos, en vez de B, llamamos R, sería a cuadrado más R cuadrado, por ejemplo. Si despejamos R, quedaría C cuadrado menos A cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, la raíz de esto, eso nos va a devolver el valor de R. Entonces, sustituimos 21 al cuadrado menos 17 al cuadrado. Y eso nos va a dar el valor de R. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, veamos, 12 al cuadrado es 144 y a 144 le quitamos 17 al cuadrado. Lo que ocurre es que obtenemos 152. Ahora, es decir que R es la raíz cuadrada de 152, ¿sí? Pero 152 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo podemos dejar así o lo escribimos aproximadamente en decimales como 12.32 metros. Es decir, que este pedacito que está acá de A hasta P, que hemos llamado R, vale 12.32 metros. Ahora para encontrar ese, vamos a tomar el otro triángulo que se forma, que es el triángulo CPB. Entonces, si tomamos los datos de ese triángulo, el triángulo CPB,
tenemos la altura que es 17 metros, la hipotenusa que es 25 y nuevamente el cateto que nos hace falta es este. Vamos a usar este mismo despeje, solo que en vez de usar R vamos a usar S. Entonces tendríamos que C cuadrado menos A cuadrado es igual a S. Entonces, esto nos quedaría como 25 al cuadrado menos 17 al cuadrado. A eso le tenemos que aplicar raíz cuadrada y ese es el valor de S. Entonces, si hacemos esa operación, ¿cuánto obtenemos? Obtenemos 336. Entonces, 336 es la raíz a lo que le tenemos que sacar raíz cuadrada. Si hacemos esto es 18.33 metros. Es decir, que S mide 18.33 metros. Para encontrar la distancia AB, tenemos que sumar R más S. Entonces sumamos 12.32 más 18.33 metros, porque son las unidades que tiene. Entonces esto nos da el valor de 30.65 metros. 30.65 metros. Y ya encontramos lo que se nos solicitaba en el problema, que era la distancia de A hasta B, utilizando el teorema de Pitágoras. Veamos, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 metros y los catetos son números consecutivos, hay el perímetro del rectángulo. Triángulo, perdón. Que sean dos números consecutivos significa que si uno es X, para que sea consecutivo, X más 1. Vamos a asumir que estamos hablando de números enteros. Por ejemplo, si yo tengo el 1, para saber quién es el que sigue, pues al 1 le sumo 1 y el siguiente es 2 y así sucesivamente. El perímetro de una figura, recordemos que es la suma de su contorno, ¿verdad? En ese caso de los lados de su contorno. Entonces, como es un triángulo, tenemos que sumar los tres lados al final para obtener lo que se nos pide. Si planteamos esto, nos queda esta figura de acá. La hipotenusa mide 5 metros y si un cateto vale X, el otro va a valer X más 1 porque es el valor que le sigue, porque son dos números. Entonces, X, por ejemplo, sea un número entero. Vamos a asumir que es un número entero. Entonces, el que le sigue es X más 1, es decir, es su consecutivo. Entonces, si aplicamos aquí el teorema de Pitágoras, lo que queremos encontrar es la medida de los catetos. Pero los dos catetos no sabemos cuánto valen. Pero si se fijan, los catetos dependen de la misma incógnita. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Entonces, si cambiamos los valores, esto es 5 al cuadrado, X al cuadrado más X más 1 al cuadrado. Si desarrollamos esto, nos queda 25 X cuadrado y acá vamos a aplicar una fórmula. ¿Cuál? La del binomio al cuadrado. La vamos a recordar acá. Si yo tengo dos cantidades que están sumando al cuadrado, utilizamos esta fórmula. La primera cantidad al cuadrado más el doble de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces, esta fórmula es la que vamos a aplicar acá. Entonces, sería la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Ahora, si terminamos de desarrollar esto, tenemos x cuadrado, esto es 2x más 1. Esto, por ser términos semejantes, los podemos operar. Entonces queda 25 igual a 2x cuadrado más 2x más 1. Pero este 25 lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces nos quedaría 2x cuadrado más 2x más 1 menos 25. Al hacer esta operación, obtenemos menos 24. Si observas,
detenidamente, la ecuación que nos quedó es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Es decir, que la podemos resolver utilizando, por ejemplo, la fórmula general o un caso de factoreo. Aún más importante, podemos hacer un pequeño arreglo para que la ecuación quede más pequeña todavía. Si te fijas, a todos los coeficientes los divide 2. Entonces, si divido por 2 la ecuación, quedaría x cuadrado más x menos 12. Y esta ecuación es la misma de acá, solo que quedó reducida, porque dividimos toda la ecuación a ambos lados entre 2. Entonces lo que hice aquí fue que dividí entre 2, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Ahora que tenemos una ecuación más sencilla, la vamos a resolver. Entonces recordemos x cuadrado más x menos 12. Entonces tenemos x cuadrado más x menos 12. Ahora hay que resolver esta ecuación que sigue siendo una ecuación cuadrática o de segundo grado. Bueno, lo vamos a hacer por factoreo. Bueno, lo voy a hacer por el caso 6. Recordemos, abrimos dos paréntesis, le sacamos raíz cuadrada a este, al primer término, es x. Lo escribimos en ambos paréntesis. El primer signo que va en el primer paréntesis es este. Y el siguiente signo es el producto de estos dos. Más por menos es menos. Como los signos que obtuvimos son uno positivo y uno negativo, buscamos dos números que multiplicados den 12, multiplicados tienen que ser 12 y restados tienen que dar 1. ¿Por qué 1? Porque es el coeficiente de la variable que está aquí en medio. Entonces, pensemos, dos números que han multiplicado den 12 y restados den 1. Si no se nos ocurren, pues podemos sacar el MCM o descomponer el 12 y encontrarlos. Mitad es 6, mitad es 3, tercera parte es 1. Entonces de aquí obtenemos que son 4 y 3. Y en efecto, 4 por 3 es 12 y 4 menos 3 es 1. Son los números que cumplen, 4 y 3. Escribimos siempre el mayor en el primero y el menor en el segundo. Ahora, aún no hemos resuelto la ecuación. Necesitamos encontrar el valor de x. Pero recordemos que cuando tenemos una ecuación de esta forma, un producto igual a 0 significa entonces que o A es igual a 0 o B es igual a 0. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Significa que o este factor es igual a 0 o este de acá es igual a 0. Entonces igualamos cada uno a 0. Y con esto vamos a poder encontrar los valores de x. Entonces queda x igual a menos 4 y x igual a 3. Ahora, ¿cuál de las dos respuestas es la correcta? Recordemos, si nos vamos hacia atrás, en el ejercicio, x es el valor de un lado del triángulo. Entonces, descartamos esta respuesta porque no podemos tener un lado negativo. Entonces, la respuesta es esta. Entonces, el triángulo que teníamos, este era x, x más 1 y este era 5. Entonces, si cambiamos los valores, este es 3 y este es 4, porque 3 más 1 es 4. Lo que nos pedía el problema era el perímetro del triángulo. ¿Y qué es el perímetro? Es la suma de los tres lados en este caso. 3 más 5 más 4. Entonces, al hacer esto, obtenemos que es 12 metros. Y ya tenemos el valor del perímetro. Sería 12 metros. Es decir, que la suma de los tres lados del triángulo que teníamos en el problema es de 12 metros. Y ya encontramos la solución. Aplicando, si te fijas, cosas como teorema de Pitágoras y también resolución de ecuaciones cuadráticas utilizando factoreo. Si no quieres utilizar el caso de factoreo, puedes aplicar la fórmula general y las respuestas van a ser exactamente las mismas.
Eso sí, siempre hay que hacer un análisis cuando tengo dos soluciones, si puedo tomar ambas soluciones o solo una de ellas. En este caso, descartamos la solución negativa porque estamos hablando del lado de un triángulo. Entonces, los lados no pueden tener valores negativos y nos quedamos con la respuesta que era positiva. Veamos el siguiente problema. Desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura, se observa un bote a una distancia de 130 metros. Se pide hallar esta distancia que hay entre el pie del faro, es decir, este valor B, hasta el bote, ¿verdad? Entonces, este es valor de C. Es este valor de X que hemos escrito acá, la distancia de B a C. Si te fijas, por ser una altura, el ángulo que se forma acá es un ángulo recto. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el cateto que nos hace falta, ya que tenemos un cateto y la hipotenusa. Entonces, en este caso, si utilizamos nuestra fórmula y cambiamos los valores, aquí sería la hipotenusa es D, el otro cateto es H y el otro cateto es X, ¿verdad? No importa que cambien las letras, pero la fórmula se mantiene. Entonces, si queremos despejar X, nos quedaría D al cuadrado menos H al cuadrado igual a X cuadrado. Para tener solo el valor de X, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para que se cancele. Y nos queda que D cuadrado menos H cuadrado, eso nos va a dar el valor de X. Entonces, luego que ya sabemos qué fórmula usar, sustituimos. D en este caso es 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Y eso nos va a dar el valor de X. Si hacemos esta operación, hagámosla. 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado, eso da 14.400. Ahora veamos si esta cantidad puede tener raíz cuadrada exacta. Y en efecto, la raíz cuadrada es 120. Es decir que X, que es la distancia desde la base del faro hasta el barco o el bote, es de 120 metros. Y ya encontramos el valor que se nos solicitaba en el problema. Veamos otro problema más. En la figura se muestra una escalera, que es esta de acá, que está apoyada hacia una pared. Se pide calcular el perímetro del triángulo rectángulo que se forma. Dice que esta inclinación es de 6 metros. Obviamente este ángulo es de 90 porque la pared tiene o forma un ángulo recto. Y sus catetos, uno vale A y otro 2A. Entonces, si utilizamos el teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, C en este caso es 6 al cuadrado, A en este caso pues es A, pero B es 2A al cuadrado. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener que encontrar el valor de A y al encontrar el valor de A encontramos el valor de los catetos y podemos encontrar el perímetro. 6 al cuadrado es 36. 2A al cuadrado es 4A cuadrado. ¿Por qué? Porque se eleva tanto el número como la letra. Entonces, si operamos 4A cuadrado más A cuadrado, esto es 5A cuadrado. Y esto es 36. Ahora, para despejar, tenemos que pasar este 5 que está multiplicando a dividir. Y para encontrar el valor solo de A, tenemos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados para que la raíz se cancele con el exponente. Entonces, si hacemos 36 entre 5, eso es 7.2. Y si aplicamos raíz cuadrada, esto es 2.68 metros. Eso vale A. Pero ¿cuánto vale entonces 2A?
Solo multiplicamos esto, 2.68 por 2, y esto es 5.36 metros. Esto es 2A. Como ya tenemos los valores de los dos catetos, encontremos el perímetro. El perímetro es la suma de los de los tres lados. Sería 6 más 2.68 más 5.36. Entonces, si hacemos esa suma, obtenemos un valor aproximado de 14.04 metros, que sería el valor del perímetro que se nos está pidiendo. Y ya, entonces, ya al haber encontrado el valor, pues podemos decir que resolvimos el problema. Para finalizar, lo que haremos es resolver este problema que está acá. El problema dice, ¿a qué altura está la cometa de Ana si su cuerda mide 8 metros? Y tendría que moverse 6 metros para situarse debajo de ella. Es decir, que si aquí está la cometa, digamos que el cordón o la cuerda, donde digamos que aquí estaba Ana, que mantiene la cometa, luego ella debe de moverse 6 metros hasta acá para poder situarse justo abajo de su cometa. Lo que nos está pidiendo es la altura a la que debe de estar la cometa de Ana. Entonces ya tenemos la hipotenusa y un cateto. Lo que nos hace falta es uno de los catetos. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras y cambiando los valores, sería 8 al cuadrado, 6 al cuadrado y b al cuadrado, que b es en este caso la incógnita. Entonces hacemos una resta para pasar el 6 que está sumando a restar y así poder ir despejando b. Para despejar b por completo debemos aplicar raíz cuadrada y nos quedaría que 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado, eso es b si le aplicamos raíz. Entonces nos quedaría 8 por 8 es 64 y 6 por 6 es 36. Si hacemos esa operación y le aplicamos raíz cuadrada, eso nos da raíz de 28. Raíz cuadrada de 28. Pero 28 no tiene raíz cuadrada exacta, así que si aplicamos la raíz, es un aproximado de 5.3 metros aproximadamente. Entonces, la altura que debe tener, vamos a escribir aquí, por lo tanto, la altura a la cual debe de estar la cometa de Ana es de 5.3 metros. Y ya tenemos la respuesta a nuestro problema. Te invito a que revises los problemas que tienes asignados para esta semana y apliques el teorema de Pitágoras.